A todos ustedes, estimados hermanos, buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde. A todos los amigos también que nos escuchan en el día de hoy, también una bendición especial para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Quien les habla es el pastor Irvil Villarruel. Y hoy quiero que me acompañes a reflexionar en este tema que lleva como título Una vida centrada en Dios, basada en 2 de Crónicas capítulo 20, versículos 1 hasta el 18. Quiero que cuando puedas lo lees con detenimiento y por razones de tiempo no lo vamos a leer en el día de hoy. Pero quiero que nos centremos en este tema que es muy apasionante y sobre todo basada en esta historia, porque este es probablemente el más familiar y conocido capítulo de 2 de Crónicas, este que acabamos de mencionar. Josafat, rey de Israel, el rey de Judá, estaba enfrentando el más grande peligro exterior que amenazó con su reino. Josafat estaba en una situación muy difícil, una situación bastante compleja. Nos dice la escritura en el versículo 2 que una gran multitud, en el versículo 2 nos dice una gran multitud se avecinaba con grandes problemas para él. Moabitas, amonitas, sirios se habían confabulado para aplastar a Judá. Frente al enorme peligro, Josafat se humilló ante el Señor. Como resultado, conquistó la mayor de las victorias de su vida. La promesa del Señor a través del profeta Jaasiel consuela a los creyentes que desde entonces han enfrentado situaciones desesperadas o situaciones desesperanzadas. Lo que nos encontramos en la palabra del Señor a través del profeta Jaasiel nos dice: no temáis, ni os amedrentéis, porque no es vuestra guerra, sino de Dios la que nos encontramos en el capítulo o el versículo 15. Ahora nosotros podemos decir lo siguiente: una vida centrada en Dios, que podemos decir en primer lugar, se enfoca en su poder y su soberanía, según el versículo 6, que nos dice de la siguiente manera: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Nosotros podemos entender que esta apasionada, impresionante oración abarca todo el tema y argumento que como rey y representante del pueblo podía él invocar. El profeta o el rey estaba consciente de lo que estaba pidiendo, estaba consciente de lo que Dios tenía también preparado para él, pero era un hombre que tenía miedo, un hombre que se sintió en su humanidad, sintió miedo, sintió que algo malo iba a pasar con su pueblo. Amados, yo quiero que nosotros podamos entender a la vida de este hombre. No, el hecho de que este hombre haya tenido miedo no quiere decir que era un cobarde. Era todo lo contrario. Demostró su humanidad ante Dios y estaba consciente hasta dónde podía llegar, hasta dónde podía él invocar, y invocó al nombre de Dios. Concluye él con una apelación ardiente a la justicia de Dios, diciendo que él necesitaba de la presencia de Dios, que necesitaba que Dios lo protegiera, que protegiera a aquellos que no tenían la protección, digamos, adecuada, quizás porque ellos se sentían indefensos ante un ejército tan grande. Ellos sin provocación iban a ser atacados y eran impotentes para defenderse ante tan grande número de hombres que venían contra ellos. Entonces, esa apelación ardiente a la justicia de Dios es la que evoca precisamente la razón de la respuesta que Dios da a través del profeta Jaasiel. Hoy es un buen tiempo que Dios nos da para que nos centremos nuestra vida en Él. Así como Josafat centró su vida en Dios, nosotros también tenemos la oportunidad de centrar nuestra vida en el Todopoderoso. Cuando nos enfocamos en su poder, allí estamos dando un paso gigantesco para centrar nuestras vidas en Dios. Una de las cosas es que nosotros necesitamos como seres humanos y sobre todo como hijos de Dios y como iglesia es enfocarnos en Dios mismo, enfocarnos en el trabajo que Él nos ha encomendado, enfocarnos en el don, en los talentos y en las capacidades, en el ministerio que Él nos ha dado. La iglesia hoy realmente está siendo abatida por muchos flancos. ¿Por qué? Porque obviamente no está centrada en buscar de la presencia de Dios.
Josafat dijo, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Josafat reconoció que era en las manos de Dios donde estaba la fuerza, donde estaba el poder, no en otro lugar. Quiero que entendamos, amados hermanos y amigos, que el poder está en Dios, no en tus fuerzas, no en tu dinero, no en mi inteligencia, no en mi capacidad, sino en la fuerza de Dios, sino en aquello que Dios mismo ha establecido y Él nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Eso viene a mi mente aquel hermoso himno que nos dice, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. No sé si ustedes lo recuerdan, pero es un hermoso canto que aprendí de niño que nos decía, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Fíjense qué hermosa melodía y qué hermoso canto, solo el poder de Dios. Cuando la iglesia, cuando el cristiano se centra en el poder de Dios, cuando se centra en la soberanía de Dios, vamos a ver cosas hermosas y maravillosas actuando en nuestra vida. También podemos decir que una vida centrada en Dios también es una vida que se nutre en su fidelidad según los versículos 7 y el versículo 8 que nos dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Estaba reconociendo en esa oración que Dios era el que había hecho el trabajo, que Dios había sido fiel en el pasado y seguía siendo fiel en este tiempo. Fíjense en algo. Esta oración trae a la memoria los hechos poderosos de Dios en el pasado. Esto trae a la memoria de este gran hombre, de este rey, lo que Dios había hecho en el pasado. No era lo que él como rey había hecho en el pasado, sino lo que Dios había en el pasado. Es decir, que el rey estaba evocando la fidelidad de Dios. Estaba evocando precisamente eso que Dios ha prometido ser fiel hasta el fin de los tiempos. Entonces, lo que Josafat le está diciendo a Dios es, si fuiste fiel en el pasado, también lo serás fiel ahora. Si lo hiciste una vez, también lo harás otra vez. Lo harás en este momento porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En diferentes oportunidades Dios le demostró al pueblo de Israel que Él era fiel. Cuántas oportunidades Dios le demostró al pueblo de Israel su fidelidad. En cuántos momentos, en cuántas ocasiones, cuántas cosas pasaron a lo largo, no solamente en Egipto, no solamente en el desierto, sino aún ya instalado en la tierra prometida, Dios mostrando su fidelidad al pueblo hebreo, hablándole y diciéndole que Él estará con ellos, que Él iba a destruir a sus enemigos, que iba a Él acabar con todas las personas que se opusieran a ellos. Y esta era una de esas oportunidades. Esta oración nutre la confianza de este rey en la fidelidad de Dios. El versículo 7 nos muestra que Dios le dio la tierra prometida y el versículo 8 nos dice que Dios fue fiel para preservar a su pueblo en esa tierra. No solo se la dio, sino que habitaron seguro y bajo la compañía del Santo de Israel. Revisemos por un momento ahora, amados hermanos, nuestro pasado. Nuestro pasado cómo era, pero Josafat vio al pasado no con pesimismo, no lo vio como para quejarse y para llorar, sino recordando lo que Dios había sido, recordando cómo Dios se había comportado con él. Esta oración nutre esa confianza de este rey en la fidelidad de Dios. Y es por eso que ahora nosotros nos toca revisar nuestro pasado. ¿Quiénes éramos antes de conocer a Dios? ¿Qué somos ahora? ¿De dónde nos encontramos antes que Él nos encontrara? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿A dónde nos ha llevado después de seguirle? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú ahora? Eso es lo que debes recordar. Y cómo Dios fue fiel en aquel momento cuando te sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso y ahora te ha traído a una nueva vida
porque ha sido fiel. Si ha sido fiel en el pasado, lo seguirá siendo fiel en el día de hoy. Dios ha sido fiel con nosotros y seguirá siendo fiel. Algo que viene a mi mente es muchas veces, sobre todo cuando comenzó la pandemia, cuando comenzó el encierro y que nos decían que tenemos que quedarnos en casa, la pregunta era, y bueno, ¿y cómo voy a trabajar? ¿Y de dónde voy a sacar el dinero para sostener a mi esposa y a mis hijos? Dios ha sido fiel. Aún así, Dios se ha manifestado, Dios se ha glorificado porque no nos ha dejado solo ni un instante. Además, podemos decir que una vida centrada en Dios también se sostiene en sus promesas. Versículo 9. Si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Dios cumple su promesa en todo momento. Fíjense que la oración no es una oración pesimista, es una oración realista. Si mal nos viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre. Él estaba diciendo que cualquiera de estas cosas podían pasar. Cualquiera de estas cosas podría suceder. Josafat estaba siendo realista con Dios y consigo mismo, más que con Dios, consigo mismo y con el pueblo. Muchas veces nosotros tenemos la falsa idea de que nada nos va a pasar a nosotros, de que ningún mal tocará nuestra morada, como a veces también tomamos fuera de contexto algunos versículos y como a veces algunos salmos también los tomamos como amuletos de la buena suerte y pensamos que nada, absolutamente nada nos va a pasar. Algo malo no nos va a pasar, hermanos. Hay cosas malas que nos pueden pasar accidentes, nos pueden pasar infortunios, nos pueden atracar, nos pueden robar, nos pueden dar un disparo, puede pasar cualquier cosa, solo que algo es diferente aquí. Como lo dice también este gran rey, solo que Dios es fiel, fiel a sus promesas y que Él cuidará y preservará nuestras vidas hasta el fin de los tiempos. Yo quiero que debemos tomar en cuenta precisamente esto. Nuestra confianza en Él se sostiene en su promesa, porque es allí donde debemos nosotros ser también fiel con Dios. La actitud de Josafat y del pueblo de Judá fue la de 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Precisamente Josafat y el pueblo no se quedaron de brazos cruzados. Josafat y el pueblo de Judá no hicieron fiestas, sino más bien se humillaron delante de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos está mandando a humillarnos delante de Él? Y nosotros por nuestra propia soberbia, por ser altaneros, no queremos estar humillados delante de Dios. Estamos tan ensoberbecidos en nosotros mismos que nos hemos olvidado de que Dios necesita que nos humillemos ante su presencia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Esta oración es para el pueblo de Israel, pero también estas palabras son para el pueblo de Israel del día de hoy, es decir, el Israel espiritual. Tú y yo que hemos encontrado y nos hemos conocido con Jesucristo como Señor y Salvador. Esta es una de las más grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Una vida centrada en Dios se sostiene porque Él oirá desde los cielos. Así lo dice allá en 2 de Crónicas 7:14. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Solamente puede suceder que Dios cumpla su promesa cuando nosotros nos humillemos ante Él. No podemos pretender vivir una vida alejada de Dios y en soberbia y esperar que la bendición de Dios caiga sobre nuestras vidas. Si se humillare mi pueblo. Esta es una de las más grandes promesas dadas por el dador de la vida. Algunos de los versículos que nos dicen que Dios nos escucha están en Génesis 16:11, 1 Samuel 7:9, Isaías 38:5 y Salmo 4:3 y muchos otros más nos vamos a encontrar. Dios escuchará tu oración. Dios escuchará mi oración y Él responderá conforme a su voluntad, porque no es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios. Amados hermanos, pensemos que Dios tiene grandes cosas para ti y para mí solo si nos humillamos ante su presencia. Y también podemos decir que una vida centrada en Dios, entonces, se fortalece en la suficiencia del Todopoderoso, versículo 11 hasta el versículo 10 hasta el versículo 12. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir
a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué hermosa oración de Josafat. Qué hermosas palabras cuando dice: a ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos, Señor, nuestra mirada, porque es allí donde debe estar la mirada de aquel que confía en el Señor. Josafat en su oración hace referencia a los territorios por donde tenían que pasar, según el versículo 10. Estos territorios, cuando venían de Egipto, estos territorios ellos tenían que pasar, pero Dios les dijo que no pasaran por allí para que no molestaran a estos pueblos, sino que pasaron muy cerca y no los molestaron y no sufrieron ningún daño. Y ninguno de estos pueblos dio nada, ni siquiera agua ni comida al pueblo de Israel. Era mucha gente, sí es verdad, pero no dieron nada, absolutamente nada para el pueblo de Israel. Una vez que se instalan en la tierra prometida, estos pueblos comienzan a hacerle la vida imposible al mismo pueblo de Israel, y pensando el mismo pueblo que nosotros no le hemos hecho nada y porque ellos nos están pagando con esto. Dios les ordena que no pasen por esas tierras, allá en Deuteronomio 20 del 1 al 19. Les prohíbe categóricamente que no pasen. Dios tenía sus razones. Hoy no vamos a hablar de esas razones, sino que Dios tenía sus razones, y lo que debía hacer el pueblo era obedecer al Todopoderoso, porque él estaba mostrando su poder al pueblo de Israel. En ese momento el pueblo de Israel pasó cerca de aquellos territorios y no tuvieron que molestarnos y no contendieron con ellos. Dios les protegió, Dios proveyó para sus necesidades, Dios les guió, Dios les marcó el camino, como dicen las escrituras, de noche con una columna de fuego y de día con una columna de humo. Es decir, Dios guiando a este pueblo, mostrando su gran poder, mostrando su gracia infinita. La actitud correcta de Josafat se ve en el versículo 12. Es allí donde él reconoce que él es débil, que no, en sus fuerzas no podía luchar contra este ejército numeroso. Reconoce que solo en el poder de Dios él podía vencer a estos enemigos, y no solamente con su fuerza, sino con la misma palabra de Dios serían vencidos en el nombre del Señor. Reconoce su debilidad, pero también reconoce la fortaleza del Señor. Reconoce que Dios es suficiente y que puede destruir al poderoso pueblo que viene contra ellos. Entonces yo creo que debemos nosotros fijar nuestros ojos, como hizo Josafat, fijar los ojos en Dios. Fijar los ojos a las alturas donde está Dios, porque allí se fortalece esa dependencia absoluta de Dios, en esa suficiencia del Todopoderoso. Dios es suficiente para todo lo que yo le necesito. Para todo lo que yo necesito, Dios es suficiente. No hay más otra cosa, otro lugar donde yo tenga que buscar, sino solo en Dios. Esa es la fuente inagotable de sabiduría, fuente de toda gracia. Es allí donde yo puedo encontrar oportuno socorro a mis problemas. Es donde puedo encontrar respuesta a los interrogantes que yo tengo en mi vida. Solamente en Dios, que es suficiente para mí. Solo debo tomar la actitud de Josafat, reconocer nuestras debilidades y reconocer que todo en la vida se enfrenta en la presencia de Dios en mi vida. Cuando Dios está en mi vida, cuando yo reconozco que tengo debilidades, cuando reconozco que sí sé que yo solo no puedo hacerlo, que debo acompañarme del Señor y que su presencia será suficiente para mí. Josafat hizo lo que tenía que hacer, centró su vida y oración en Dios. Dios hizo lo demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el día de hoy? Centrar nuestras vidas en Dios. Centrar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos a Dios. Someter aún nuestros pensamientos, someterlos a los pies de Cristo. Pero el problema es que muchas veces, con nuestra soberbia, cada día el pueblo de Dios y la gente se está alejando de Dios. Pongan atención, habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo ni se asusten ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino que es de Dios, según
el versículo 15. Yo quiero que nosotros pensemos en esto que hemos hablado en el día de hoy, una vida centrada en Dios. Dios quiere que nuestra vida esté centrada 100% en Él. ¿Y cómo lo logramos o cómo podemos verlo? Se enfoca en su poder y su soberanía. Una vida centrada en Dios se nutre en su fidelidad. Una vida centrada en Dios se sostiene en sus promesas y una vida centrada en Dios se fortalece en la suficiencia del Todopoderoso. Dios es poderoso, Dios es suficiente y Él será suficiente para ti. Amados hermanos, vamos a orarle al Señor y que Él bendiga nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy ponemos nuestras vidas delante de ti. Hoy, Señor, reconocemos, Padre amado, nuestra debilidad. Reconocemos que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, pero también reconocemos que tomados de la mano contigo, tú nos llevarás, Señor, a tierra firme, sostendrás nuestras vidas y nos darás la victoria, porque no es mi pelea, no es mi batalla, no es mi guerra, sino que es tu batalla, es tu guerra, es tu problema y tú te encargarás también de todos mis problemas, Señor. Aunque yo sé que en esta vida voy a tener problemas, porque así también lo dicen las Escrituras, que el Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Gracias, mi Dios, porque tú has vencido el mundo por mí, y creo y confío en ti, que mi vida está escondida en tus manos y la victoria segura, porque tú me la has dado, Señor. Oramos, Señor, también en esta hora por el pueblo de Israel cuando en este momento está sufriendo esta situación tan difícil. Los palestinos están sufriendo también situaciones difíciles por las políticas, por las guerrillas y por el terrorismo y el pensamiento terrorista de otras personas. Pero te pido en el nombre de Jesús que tú les ayudes, Señor, que tú les fortalezcas, que tú les llenes de tu presencia y que muchos de ellos que no te conocen también te puedan conocer a ti, Padre amado, y puedan entregar su vida a ti, Señor, y puedan cesar las guerras, puedan cesar la violencia y haya paz y haya tranquilidad en estos dos pueblos, Señor, que son hermanos y necesitan de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amados amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que le dé una hermosa y bendecida semana.